Gracias por tu presencia en este lugar. Te agradecemos porque tú siempre estás presente, Señor, tú estás en todas partes. Pero hoy queremos pedirte que especialmente estés presente de una manera que podamos experimentarte. Te pedimos que tu presencia sea manifiesta en este lugar y en cada una de las casas de las personas que están conectadas. Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible, que tú puedes atravesar las redes sociales, tú puedes atravesar los cables y tú puedes manifestarte en cada hogar que está aquí representado. Pedimos, Señor, que seas tú quien guíe esta reunión, que podamos aprender más de ti, Señor, y conocerte más. Desde ya te digo que te amamos, que cada día estamos agradecidos por la vida, agradecidos por la salud que tenemos, agradecidos por nuestras familias, agradecidos por esta escuela, Señor, en donde tú nos permites aprender más de ti. A todos, Señor, que no es que unos somos maestros y otros somos alumnos, sino que todos somos alumnos tuyos, Señor, todos estamos aprendiendo. Ponemos nuestro cerebro, nuestra mente a tu disposición, Señor, para que seas tú quien nos ilumine esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos hablando de los fundamentos, ¿se recuerdan? Estábamos tratando esto porque en realidad pusimos un contexto y es que Romanos 12:2 nos recuerda Pablo diciendo que es fundamental y esencial que nosotros transformemos nuestra forma de pensar, ¿verdad? De eso hemos estado hablando en todos estos días y queremos hoy continuar un poquito en esa línea, sabiendo de que si no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a cambiar nuestra forma de actuar. Y somos llamados nosotros a ser diferentes. Entendemos que hay, diríamos, influencias, entendemos que hay formas de pensar, entendemos que hay una cultura. Eso es de lo que se trata cuando se habla de una cultura, es que en realidad todos tienden a pensar de cierta manera, pero entendemos que hay una cultura del reino, ¿verdad? Que es diferente. Y entendemos que nuestro fundamento es lo que Cristo ha venido a enseñarnos, lo que Él ha revelado como el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo debemos de actuar? Y entonces un paso atrás es cómo debemos de pensar. Es interesante porque fíjense que hay una palabra muy llamémosle muy usada, que usamos nosotros, y es una palabra que se llama arrepentimiento, ¿verdad? Porque sabemos que eso lo inició cuando estableció el camino, dice pues la promesa del Mesías venía, iba a venir alguien antes a abrir el camino. Y ese que vino antes, sabemos quién fue, ¿verdad? ¿Quién fue? Juan. Muy bien, Juan el Bautista. ¿Saben que hay una frase, se las dejo para que la apunten? En ese versículo está en Lucas 16:16. ¿Saben qué dice Lucas 16:16? Dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Increíble, bueno, tenemos que meditar sobre eso, qué significa. Pero ahí dice la ley y los profetas, que es, diríamos, todo lo que se tenía anteriormente era hasta Juan. ¿Por qué? Porque obviamente hay un cambio de época, hay un cambio de era, podríamos hasta usar ese término, cambio de era, que fue lo que Cristo trajo. Pero el que estableció, diríamos, la línea, dice la palabra, fue Juan, ¿verdad? Pues era el que venía a anunciar al Mesías. Es interesante eso, por eso es que Jesús lo honra y le dice que Juan es el mayor de todos los profetas, hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces podríamos decir que a partir de ese momento, pues Jesús trajo su reino y trajo una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de pensar. Y de eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? De esos fundamentos que tenemos que tener claros, ¿verdad?
Ahí les estamos viendo a ustedes en sus pantallas. Qué lindo verles ahí. A todos les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. No vaya a creer que salió. Lo que pasa es que Julio está aquí presencialmente ahora. Por eso es que ya no está con ustedes ahí en la pantalla, pero ahora lo tenemos acá entre nosotros. Qué gusto verlos, chicos. Y todos están invitados. Los que quieran venir presencialmente también siempre están invitados para estar acá. Y queríamos presentarles a Andrea. Él está desde Roma, yo no sé por qué digo Roma siempre, desde Italia. Desde Italia. Él va a estar colaborando con nosotros para estar con ustedes y poderles ayudar. Él es exalumno de la escuela, se graduó el año pasado, estuvo aquí en la modalidad de tiempo completo. Y lo amamos mucho y él está dispuesto a colaborar y a servirles a ustedes también. Wow, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Yo gracias también. a Andrew por estar con nosotros. ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde vive? Él vive en el Tacón de la Bota. Ujú. El Tacón de la De la Bota. bota de Italia. Y se me vino algo para decírtelo. Mira, dice un versículo, primera de Juan 3:8, que dice que Cristo vino a destruir las obras del enemigo. Así que tú vives en el Tacón de la Bota donde Para se... machucar Amén. al diablo. Sí, en un lugar Amén. súper lindo que se llama Mazafra, en el sur de Italia, en el mero Tacón de la Bota. Así que bueno, es algo profético para la iglesia Amén. de Andrew allá en Italia. Están machucando las obras del enemigo, ¿verdad? Que Amén. es lo que también nosotros hemos sido llamados a hacer, porque ¿saben qué? Miren, a Juan 20:21, ¿saben qué dice eso? Dice Jesús hablándonos a nosotros, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Podemos usar eso? Decir que Él nos envió a nosotros, ¿para qué? Para también destruir las obras del enemigo, Así que es. está ahí en primera de Juan 3:8. ¿Se les quedaron los versículos? Primero de Juan 3:8, para eso vino el Hijo del Hombre, a destruir las obras del enemigo. Ajá. Juan 20:21 dice que Yo los envío a ustedes. así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, ¿verdad? Ajá. Primero dice, paz os doy, ¿verdad? Es un versículo precioso, Ujú. ¿verdad? Somos enviados a hacer lo mismo, a destruir las obras del enemigo, ¿verdad? Somos en realidad las manos, la boca, pies. los pies de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Él está con nosotros para hacer precisamente eso, ¿verdad? Ujú. Bueno, miren, eso es un fundamento, entendemos eso claramente, ¿verdad? Que eso es nuestro llamado. Dice que la creación gime, ¿verdad? Esperando que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Alguien puede levantar su mano? ¿Se Vamos a ver. confiesan ustedes hijos de Dios? Todos nos confesamos hijos de Dios, ¿verdad? Gracias Jesús porque nos diste ese privilegio. Por ti tenemos ese privilegio. Si tú no hubieras venido, si Cristo no hubiera venido, no tendríamos ese privilegio de llamarnos hijos de Dios. Es una de las Mm. razones por las cuales Cristo vino aquí en la tierra, ¿verdad? Si no, solo seríamos criaturas. Ujú, Hasta que tú decides entregarle tu vida a Jesús ujú, e invitarlo a entrar en tu corazón, ujú. hasta entonces puedes llamarte hijo, considerarte hijo. Sí, porque nacemos de nuevo, ¿verdad? Entonces Ujú. tenemos una nueva identidad. Somos nueva creación. Wow, ¿verdad? Somos nuevos, dice. Todos completamente hechos nuevos. Wow, qué lindo. Mire cómo estamos hilando esta forma de pensar, ¿verdad? Estamos hilando esta forma de pensar. Todo esto es para que nuestra mente sea transformada. De hecho, nosotros somos llamados a pensar diferente. No tenemos que pensar igual, ¿verdad? Tenemos que pensar diferente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, Renovando nuestra renovando mente. nuestro entendimiento. Y entonces les dije una palabra que hoy no vamos a profundizar en eso, pero de una vez se los dejo para que empiecen a meditar y empiecen a ver eso. Esa palabra se llama arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambia tu forma de pensar. Cada vez que Jesús decía, arrepiéntanse, estaba diciendo, cambien su forma de pensar. Ujú. ¿Ok? Romanos 12:2, somos llamados nuevamente a eso, seguimos Pero insistiendo. lo que me gusta de Romanos 12:2 es que no dice solo renueven su mente, sino que dice que renovemos nuestra mente para que podamos ser transformados. O sea, si tú quieres transformar tu forma de ser, Ujú, ¿verdad? Necesitas renovar tu mente. ujú.
Totalmente, totalmente. Y una de las cosas, ¿sabes, Pati, chicos? Una de las cosas más importantes con las cuales debemos renovar nuestra mente es a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Porque, ¿saben? Eso es una de las, diríamos, ah, de las cosas más importantes que podemos nosotros tener en la vida, cambiar nuestra forma de ver las cosas. ¿Qué estoy diciendo con eso? Pero hay otra cosa otra forma que tú lo decís, que decís que es como sanar nuestro sistema de creencias. Sí, exactamente, sí. Todos tenemos un sistema de creencias. ¿Sabían eso? Tenemos un sistema óseo, ¿verdad que sí? Tenemos un sistema respiratorio, tenemos muchos sistemas, pero a veces no nos damos cuenta de eso, pero tenemos un sistema de creencias, Y puede estar contaminado, ¿sí? Mm, viciado, ujú, ujú. Puede estar ah, enfermo. enfermo, sí, así como nuestros sistemas físicos, también nuestro sistema de creencias puede estar enfermo. En realidad de eso se trata, que sanemos nuestro sistema de creencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestras creencias. ¿Y cómo lo haces? Pues obviamente diríamos quitando las creencias que están equivocadas. ¿Y cuáles son? Pues bueno, de eso es de lo que se trata, esto que estamos hablando. Y fundamentalmente esa primera que yo quiero comentarles es cómo vemos las cosas. ¿Verdad? ¿Vemos las cosas sin esperanza o las vemos con esperanza? ¿Vemos las cosas, diríamos, siempre viendo lo que falta o realmente viendo lo que ya tenemos? ¿Verdad? Esa es una forma de ver la vida, totalmente. Es como en aquella enseñanza cuando Jesús iba caminando con sus discípulos y sus discípulos vieron una situación difícil. Vieron a un hombre que estaba allí ciego de nacimiento y los discípulos se enfocaron en ver el problema. Y obviamente al tratar de ver el problema es quién es el causante del problema. ¿Por qué ese hombre era ciego? O sea, estás enfocándote en ver el problema, ver la causa del problema, quién es el culpable del problema. Y Jesús dijo, no, 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 no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de ver la solución. Tú eres la solución, es lo que yo digo, cada uno de nosotros somos la solución. Nosotros somos llamados para solucionar ese tipo de problemas. Si vemos una enfermedad, estamos llamados a sanar a la persona. Exactamente. Entonces, considerarnos nosotros como que somos la solución para Wow, los problemas, ¿no? wow, mira lo que estás diciendo. Cada vez que hay un problema o una dificultad, es una oportunidad para poder mostrar el reino. Porque Jesús ahí mostró el reino. En ese momento dijo, esto no se trata de eso. No es la culpa de sus papás, no es culpa de que él pecó, no es culpa de nadie, mucho menos es culpa de Dios, ¿verdad? Porque los discípulos trataban de buscar quién era el culpable. Jesús, no, es para que se manifiesten las obras de mi Padre, ¿verdad? Para glorificar a Dios. O sea, él dijo, esto es porque aquí hay una solución en este momento, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo soy la solución. Vamos a traer las obras de mi Padre, vamos a destruir las obras del enemigo y vamos a darle gloria a Dios con lo que va a suceder. ¿Se dan cuenta? Es un cambio de paradigma. Yo creo que nosotros somos llamados a bajar el cielo a la tierra, Ujú, pero primero tenemos que enterarnos qué hay en el cielo y qué no hay en el cielo. Por ejemplo, en el cielo no hay enfermedad, ujú. en el cielo no hay muerte, en el cielo no hay amargura, no hay odio, ¿verdad? Guau. Entonces yo creo que tenemos que pensar en eso siempre que veamos un problema, que nosotros podemos bajar lo que hay en el cielo aquí en la tierra y hacer lo que dice el, ese pasaje donde los discípulos le dicen a Jesús que les enseña a orar Sí, y ellos le dicen, y Jesús les dice cómo orar, pero entre lo que está diciendo Jesús dice eh, que se haga en la tierra como es en el cielo. guau. Entonces, nosotros somos llamados a traer la voluntad de Dios aquí a Ujú, la tierra, que se haga la voluntad de Dios. No sé si esto lo habíamos hablado la vez pasada, ujú, de que nosotros somos los llamados a hacer que se cumpla la voluntad de Dios acá, ujú. en la tierra. Wow. Miren, lo que Patti nos acaba de decir, podríamos decir que es la clave más importante para entender la voluntad de Dios, el propósito aún de nuestra vida, es traer la voluntad de Dios aquí a la tierra, que se haga aquí en la tierra como es en el cielo. Y no sé si ahí, después de Romanos 12:2, después dice, Ujú, para que conozcáis o para que probéis
La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, Exactamente, ¿verdad? eso es lo que dice ese versículo. En realidad, esa enseñanza está diciendo, transformemos nuestra forma de pensar para que nosotros podamos conocer, comprobar. Comprobar Así es. que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es. Y traerla. Entonces, miren, eso podríamos decir, subrayemos eso. Si con que eso hoy se nos quede, que eso que dijo Jesús, que esa es la forma en la cual nosotros tenemos que orar, pero eso debería de ser entonces nuestra forma de vivir, que todo lo que nosotros hagamos traiga el cielo a la tierra. ¿Cuánto quieres que venga aquí del cielo a la tierra? No depende de Dios, depende entonces de quién, de nosotros, ¿verdad? Porque este momento, cuando Jesús muestra que se sana a esa persona en ese momento, ahí, en ese momento podríamos decir que se mostró la voluntad de Dios, que es que esa persona fuera sana. Y eso en todo momento podríamos decir, en el cielo no hay, bueno, dijiste enfermedad. En el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay odio, en el cielo no hay temor, en el cielo no hay codicia, en el cielo, bueno, tú llenas los espacios de todo lo que Dios te puede ir revelando a ti. Todas las cosas que tú puedes creer que así son en el cielo, es lo que Dios quiere que sea aquí en la tierra. No hay división, pues entonces no debería haber división aquí en la tierra. ¿Hay unidad en el cielo? Pues debería haber unidad aquí. ¿Hay paz en el cielo? Debería haber paz en la tierra. Todas estas cosas buenas que son la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es buena y eso abarca todo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nos está llevando a una palabra. La voluntad de Dios es buena, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto nos está llevando a un fundamento que es del cual queremos hoy dedicar los próximos minutos, hablar de ese fundamento que debe de estar Ujú. en nuestra mente, que es algo que siempre repetimos nosotros. Dios es Bueno, bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. pero no sé si a ustedes les pasa que a veces uno solo lo repite como por repetirlo. Sí, 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 yo sé que Dios es bueno, pero lo que yo creo es que todos deberíamos de poder decirlo con la convicción de que yo sé que Dios es bueno, yo estoy convencido de que Dios es bueno, yo he experimentado en mí mismo, en carne propia, la bondad de Dios. Entonces yo creo que eso hace una gran diferencia. Wow. Y realmente lo que tú estás diciendo de poderlo experimentar en carne propia. Pero ¿tú crees que esta frase de Dios es bueno está en realidad condicionada? Condicionada a lo que tú estás experimentando en carne propia, como dijiste. Es decir, si las situaciones para ti son agradables, Dios es bueno. Ujú. Pero si las situaciones no son agradables, bueno, podríamos empezar diciendo, tal Dios vez, sigue siendo bueno, sí, 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 Dios sigue siendo bueno. sabiendo que la voluntad de Él no es que pasen cosas malas, Ujú, ¿verdad? Sino que hay otras voluntades en la tierra que son las que propician que sucedan cosas malas. ujú, Por ejemplo, si alguien te atropella en la calle y iba borracho, fue la ujú, decisión de esa persona el emborracharse, el manejar su carro irresponsablemente y ujú, atropellarte. sí. O sea, no podemos echarle la culpa a Dios de todas las cosas malas que suceden. Bueno, eso está conectado con lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿verdad? No se trata de estar buscando culpables. En realidad, bueno, aquí viene y hacemos un pequeño paréntesis, pero en realidad nosotros sabemos que Dios es tan maravilloso, que Él puede transformar todas las cosas para bien, para aquellos que lo aman. Pero Dios es tan bueno transformando todas las cosas para bien, al final las cosas siempre van a estar bien, que pues por años se le han atribuido entonces que Él es el causante de las cosas. Como Él las puede transformar para bien, entonces Él es el causante, pero no es así en realidad. No es que Él sea el causante, pero Él las puede transformar para bien, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Pati acaba de mencionar una situación que pasa cuando otras voluntades suceden, ¿verdad? Alguien viene y, pues te atropelló, como puso un ejemplo, Pati, pero puede haber cosas como alguien te insulta, alguien te hace una mala cara. O alguien decide robarte algo. Exactamente, es la decisión de esa persona. Esa persona tiene sus propias decisiones que te pueden afectar a ti, ¿verdad? Y esa
eso es a lo que llamamos libertad. Dios no creó robots o minions, Ujú, sino que Él creó seres humanos con voluntad propia. Él nos dio libre albedrío. Y la ujú, idea es que de eso se trata la libertad, que yo tengo la libertad de escoger. ujú, Y Él te aconseja, escoge pues la vida. Te aconseja que escojas lo bueno, ujú, pero Él no te obliga, ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Es lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Hay muchas personas que no le conocen o inclusive algunas personas, lamentablemente, que aún diríamos, le conocen, podríamos decir, ¿verdad? Pero aún se comportan de una manera en la cual podrían ellos, diríamos, ofenderte, dañarte, lastimarte, ¿verdad? Ujú. Y pues es su propia decisión. Pero aún bajo esas circunstancias, tienes que seguir pensando que Dios es bueno. Y Dios puede transformar algo que alguien te hizo muy malo o algún sufrimiento que te está tocando pasar, lo puede transformar en algo bueno, Ujú, ¿verdad? Él puede sacar de ahí algo bueno, porque ujú, Él no prometió que nunca iban a haber problemas. Al contrario, el Señor Jesús dijo, en la vida tendréis aflicción. ujú, Pero lo que Él promete es que Él va a estar con nosotros. ujú, A veces vas a necesitar conocer a Dios como el Dios consolador, ujú, ¿verdad? ujú, Cuando pasas por alguna tristeza, ujú, Él va a ser tu consolador. ujú, Otras veces lo vas a experimentar como proveedor, ¿verdad? Vas a tener oportunidad de conocerlo de diferentes maneras, dependiendo de las cosas que te sucedan, porque ujú, la creación fue sujetada a corrupción desde el momento que el hombre decidió pecar. ujú, Entonces dice que la creación completa, quiere decir que eh, el ambiente, la vegetación, todo se vio afectado por el pecado del hombre, ujú, ¿verdad? ujú, Y entonces nosotros tenemos que pensar, incluso si viniera un huracán, no podemos decir, Dios mandó un huracán a destruir esa ciudad, sino que no, yo soy la solución, yo me voy a parar y voy a ir a orar para que ese huracán no venga a mi ujú, país, ujú, ¿verdad? Yo tengo la solución. ujú. Eso, estás entendiendo entonces esto, ¿verdad? Es un mundo en el cual hay muchas cosas que pueden suceder, ¿verdad? Cosas que podríamos decir son naturales, ¿verdad? Que pueden llegar a suceder. Pero Patti está comentando algo, y en realidad, si lográramos entender, nosotros tenemos la solución para todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ah, Jesús no vemos que Él en ningún momento, Él mandó a destruir una ciudad o Él mandó una tormenta. Él de hecho calmó la tormenta. ¡Wow! Imagínense, Jesús calmó la tormenta. Los discípulos se quedaron con la boca abierta cuando dijo, es que nunca habíamos visto algo de esta manera. Jesús le habló a la tormenta y la tormenta se calmó. O sea, ¿hasta dónde llega la autoridad que realmente tiene Jesús y que Jesús la delegó en nosotros? Porque Jesús dijo las cosas que yo hice y Harán. diciéndoselo a los que creen en Él. ¿Creemos en Él? Sí. Entonces dice, bueno, si ya cumples ese requisito, entonces las cosas que yo hice, ustedes harán también. ¿Podemos parar una tormenta, como dice Patti? Cosa más loca, ¿verdad? Podríamos Ujú. decir. Pero Sí, en realidad forma parte de eso, ¿verdad? claro. Y lo Wow. hemos hecho. Sí. Ha habido veces que necesitamos que deje de llover. Una vez estábamos en Panajachel, fuimos con el grupo de la escuela a un viaje misionero, andábamos por ahí y teníamos que salir a evangelizar y empieza a llover a torrentes. Y entonces yo no sé de cómo, pero yo me paré enfrente de la ventana de donde estábamos y le ordené a la tormenta que dejara de llover. Y fíjense que, mire, como en 5 minutos, ¡fum! Paró totalmente. Y pudimos salir a las calles a ir a evangelizar. Entonces, a mí me consta que sí, si el Señor está dentro de ti, tú tienes el poder para hacer esas cosas. Bueno, ahí estás tocando otro fundamento. ¿Hay algo imposible para Dios? Mm, Nada. Y sabes, Dios te quiere llevar a ese terreno, ¿verdad? Dios te quiere llevar a ese terreno. Es decir, que todo esto de lo que consideramos que es imposible, tú tengas la fe y tengas ese entendimiento de que tú eres llamado. No eres llamado para hacer lo posible, porque en realidad la comisión a la cual Dios nos ha llamado, discipular las naciones, es haciendo obras de poder, que en realidad podríamos decir que son imposibles.
Es decir, ¿cómo puedes tú pensar que te puedes acercar a una persona que está en silla de ruedas, puedes acercarte a una persona que sea ciega de nacimiento, el caso de Jesús estoy hablando, pero el caso de lo que conocemos también, que a lo que nosotros somos llamados, y tú ordenarle a esos ojos, le estás ordenando la enfermedad, ¿verdad? Que salga de esa persona. Es algo imposible, en realidad son tareas totalmente imposibles. Dios nos llama a hacer lo imposible, ¿verdad? Sí, porque si hacemos lo posible, no lo necesitamos a Él. Exactamente. Entonces, por eso somos llamados a hacer lo imposible. Ujú, Y lo importante es que tú entiendas todo el poder que está dentro de ti, ujú, porque si el Espíritu Santo mora dentro de ti, ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los ujú, muertos mora dentro de ti, ujú, habita dentro de ti. ujú, Entonces, lo que Él quiere es que lo dejes salir, que ujú, tú te arriesgues a, a declarar cosas, a decretar cosas. ujú. Y hay gente que se ofende porque uno hace declaraciones porque piensan que le estamos dando órdenes a Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es dándole órdenes al enemigo que se vaya, que deje de molestar, Así que es, a las enfermedades, a los así es. espíritus que se vayan, ¿verdad? Porque tenemos la autoridad de Ujú, Jesucristo así es. para hacerlo. Ujú, sí, y eso que acabas de decir, bueno, ustedes lo pueden ir a buscar, está en los últimos versículos de Juan, cuando dice que Jesús diciéndoles a los discípulos en ese momento, que es obviamente una enseñanza para nosotros, que no tenían ellos que tenían que esperar hasta que viniera el Espíritu de poder. En Ujú. realidad, somos llamados a eso que dice en Mateo 28, de ir a las naciones, pero hasta que nosotros tengamos el espíritu de poder. Y ese espíritu está en nosotros, ya está en nosotros, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo, Cristo nos lo envió a nosotros para que esté con nosotros, ¿verdad? Ese espíritu de poder. Bueno, pero todo esto porque estamos hilando ese fundamento de que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque necesitamos que tú ya no tengas una mentalidad como ambigua respecto a cómo es Dios, que Dios a veces sí quiere sanar a las personas y a veces no. A veces sí quiere hacer cosas buenas y a veces no. Tenemos que tener la certeza de que siempre su voluntad va a ser sanar. Ujú, Como dice en la Biblia, que Jesús sanó a todos los que se acercaron. Jesús jamás iba a hacer algo en contra de la voluntad de su papá ujú, ujú, porque él conocía la voluntad de su papá. ujú. Entonces, todos los enfermos que se acercaban a él pidiendo sanidad fueron sanos, lo dice la Biblia. Todos los que se acercaron pidiendo sanidad fueron sanos. ¿Qué Ujú, quiere decir eso? Que la voluntad de Dios Padre, él estaba revelando la voluntad de mi Padre, siempre es sanar, ujú, ¿verdad? Ellos tenían una idea de Dios diferente antes de que viniera Jesús, pero Jesús dice en la Biblia que fue la representación perfecta de Dios. ujú, Así que Él vino a revelar a Dios como Padre, como un buen Padre. A veces deberíamos de preguntarnos las cosas que le atribuimos a Dios, que Él hace, si se las atribuyéramos a un padre terrenal, iría a terminar preso en la cárcel. Porque imagínate que yo para enseñarle a mi hija que no corra en las gradas, cuando ella va corriendo le meto zancadilla para que se caiga y se quiebre una pierna para darle una lección. Nosotros no seríamos capaces como padres del mundo hacerle algo así a nuestros hijos. ¿Por ujú, qué acusamos a Dios de que Él es capaz de enfermar a alguien para luego demostrar que lo puede sanar? ujú, Es ridículo, es ridículo. Entonces, tenemos que entender que tenemos que tener una mentalidad clara de que Dios es absolutamente bueno, que Él no va a provocar ese tipo de ujú, situaciones, ujú, no viene de Él ese tipo de cosas. Yo sí creo que Dios puede disciplinar, también Dios puede probar tu fe, pero no te va a mandar una enfermedad, ujú, no va a hacer que se muera un tu familiar ujú. para darte una lección. Eso es, podríamos decir, algo que tiene que sanarse en nuestra forma de pensar. Tenemos que sanar ese pensamiento de que hay cosas que suceden porque es Dios el que las manda. Mm, Porque si no sanas eso,
En realidad, cómo puedes llamar bueno? Es que se le quebraron las piernas a una persona y que Dios fue el que le mandó eso. No, y sabes eh, y yo te lo digo porque yo estuve en esa situación, en donde yo decía todo es la voluntad de Dios, es que es la voluntad de Dios y todo es la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que pasara esto, era la voluntad de Dios que pasara lo otro. Y la verdad es que si ustedes se ponen a pensar, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es, por ejemplo, cuando alguien deja un testamento? Qué interesante que la Biblia se divide en dos testamentos, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Va, alguien deja escrito un testamento de cuál es su voluntad. ¿Quiénes son los llamados a cumplir esa voluntad de la persona que falleció? Los familiares, su descendencia, sus hijos, ¿verdad? Entonces vienen y cumplen la voluntad de esta persona. En ellos está la potestad de cumplir la voluntad o no cumplirla. Ellos pueden decidir, va, vamos a hacer lo que mi papá dijo o no lo vamos a hacer. Entonces, en el cielo dice, hay un pasaje que dice que los ángeles hacen, bueno, que ahí en el cielo, todas las criaturas que están en el cielo, todos los ángeles, están para cumplir la voluntad de Dios. Entonces yo diría, y aquí en la tierra, ¿quiénes son los que deberían de cumplir la voluntad de Dios? ¿Verdad? No, no agarremos esa idea que dicen de que, de que no pasa nada si Dios no lo, si no es la voluntad de Dios, me explico. Porque, ¿saben qué? La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, dice la Biblia, que la voluntad de Él es que todos procedan al arrepentimiento para que todos nos vayamos con Él cuando muramos. Pero eso se está cumpliendo. No se está cumpliendo la voluntad de Dios todo el tiempo porque muchos se han ido sin conocerle a Él, sin recibirle a Él en su corazón, sin aceptarlo a Él. Sí. Entonces, no siempre se cumple la voluntad de Dios y cualquiera podría decir, uy, ¿cómo se atreve a decir eso? No siempre se cumple la voluntad de Dios porque nosotros somos los llamados a que se cumpla la voluntad de Dios. Y si nosotros no queremos cumplirla, no se va a cumplir. Y es que eso se conecta con lo que tú comentaste hace un momento. Si en realidad no fuese de esa manera, entonces no tendríamos nosotros voluntad y entonces no tendríamos libre albedrío, Así es. ¿verdad? Pero entonces lo que tenemos que entender es que no es la voluntad de Dios que pasen esas cosas, cosas malas, que, que, que la gente se enferme, que se les mueran sus familiares. No es la voluntad de Dios Sí. eso. Busquen ese versículo, ese está en 1 o 2 de Pedro, que dice que Dios quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Pero en realidad, pues, pues es lo que Él quiere, pero no pasa, ¿verdad? Porque cada quien toma sus propias decisiones. Y tenemos que entender que desde que fue creado el mundo, fueron creadas leyes. Está la ley de la gravedad, un ejemplo. Hay leyes físicas y leyes espirituales que fueron creadas desde el principio. Entonces, debemos entender que cuando una ley no se cumple, siempre va a haber una consecuencia, ¿verdad? El hecho que yo desconozca la ley de la gravedad no quiere decir que si me subo a un edificio de 10 pisos y me tiro, no me voy a matar, que porque yo desconozco la ley o que no creo en esa ley, pero la ley está ahí y me tire yo del edificio, no me tire, la ley se va a cumplir. Entonces, lo importante que tienes que entender es que ya esas leyes fueron establecidas desde un principio. Por ejemplo, la siembra y la cosecha. Si yo siembro una buena semilla, va a haber un buen fruto. Si yo siembro una mala semilla, va a haber un mal fruto. No es que Dios está con un látigo esperando a ver a qué horas comete un pecado y se equivoca y le doy el latigazo. No, Dios no está pendiente de castigarte cada vez que te equivocas. Las leyes ya fueron establecidas desde el principio. Entonces, qué sé yo, si una ley yo la rompo, voy a obtener consecuencias de eso. Ya, eso ya está estipulado desde el principio. Y esto aplica
a las leyes físicas, por supuesto que es obvio lo que tú estás hablando de la gravedad, pero aplica a las leyes espirituales. Tú pusiste el ejemplo diríamos, en la siembra y la cosecha, pero eso es también una ley espiritual. Siembras misericordia, ¿qué vas a cosechar? Misericordia. Siembras generosidad, vas a cosechar prosperidad en tu vida. Correcto, así es. Inclusive, pues hay algunas que diríamos están escritas y son obvias, ¿verdad? Porque eh, pues las conocemos. Hay gente Y como la de honrar a tu padre, ¿verdad? Y a tu madre. exacto, ¿y sabes por qué existen las leyes? Ujú, Porque Dios creó leyes para que no haya caos, ujú, para que podamos vivir en comunidad, ujú. ¿verdad? Porque Sí, si no sería un caos sí, terrible. Si no hubieran leyes espirituales, leyes naturales, correcto. todo esto sería un desastre. Y eso que tú estás diciendo, entonces entendemos claramente, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios todopoderoso, pero Dios no es un Dios controlador que nos está manejando como marionetas, Exacto, ¿verdad? Ujú, exacto. Dios no es un Dios que te va a estar controlando y que va a estarte obligando a hacer cosas. ujú, Fíjate que a mí me gusta el ejemplo que tú pones del hijo pródigo, ujú, que el padre le dio su herencia a ujú, este hijo, ujú, a pesar de que sabía que al darle su herencia eso lo iba a alejar de él. Dios a veces te permite cosas que tú quieres hacer ujú, porque aunque sabe que eso te puede alejar de él, ujú, te permite tomar decisiones aunque él sabe que eso te puede alejar de él, sí, pero es porque él así nos creó libres. ujú. Y aún te pueden meter en problemas, como al hijo pródigo, ¿verdad? Lo metió en Claro. problemas, ¿verdad? Imagínate, a ti te gustaría que si tú tienes a tu cónyuge, que el día que un día te dice tu cónyuge, es que yo te voy a ser fiel porque la Biblia dice que te tengo que ser fiel, o preferirías que te dijera, yo te voy a ser fiel porque te amo. Ujú, Igual, de la misma manera funciona con Dios. ujú, Dios quiere que tú lo ames por voluntad propia, ujú. no porque alguien te está obligando, ni porque Él te haya creado para ser un robotito que tiene que amarlo. No, no, Él nos dio libertad. El amor es una decisión, ¿verdad? Wow. Así es. No es, pues yo amo porque estoy obligado a hacerlo, porque no tengo opciones, no. Tienes Tienes opciones, opciones. ¿verdad? ¿Ok? Entonces, mira, todo esto nos está llevando a algo que tenemos que sanar la forma como nosotros entendemos, las creencias que tenemos de Dios. En realidad, como es Dios para nosotros, va a ser el Dios que vamos nosotros A a reflejar, mostrarle al sí, mundo. Ujú, ¿sí? cabal. Si pensamos que Dios odia al mundo, pues nosotros también, así lo vamos a reflejar, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ajá, Sí, pero Dios ama al mundo, Dios ama a las personas. así es. Obviamente Dios no está de acuerdo con las cosas que puedan suceder, como el caso del hijo pródigo. Eso lo está mostrando. El padre probablemente no estaba de acuerdo, ¿verdad? Pero lo dejó que tomara sus propias decisiones. Dios no está de acuerdo con todas las decisiones que toman las personas, pero Ujú, en realidad diríamos, Él los ama. Ese ujú. hijo, a pesar de que se fue, cuando él recapacitó, volvió en sí. Dijo, pero yo qué ando haciendo aquí. Qué, 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 qué tonto, ¿verdad? Ando Ujú. aquí, no tengo ni qué comer. Él vino y dijo, voy a regresar con el padre. Y el padre lo recibió. Lo condenó, le dijo, ya te lo dije, ahora vas a tener que trabajar como esclavo hasta que aprendas tu lección. No, lo recibió amorosamente. Y ese es Dios. Cuando las cosas no son como nosotros queremos en realidad, o cometemos nosotros a veces errores, ¿sabes qué hacemos? A veces huimos de Dios. Cuando Ujú. lo que deberíamos hacer es Acercarnos más. acercarnos a Él. Siempre Él quiere escucharte, siempre quiere consolarte. Él siempre va a tener las respuestas para ti, ¿verdad? Bueno, Ujú. y eso es porque Él es un Bueno, Dios bueno. bueno, Él es bueno. Dios es bueno y siempre será bueno porque dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los Ujú, siglos. Dios ujú, no cambia, no hay ni sombra de variación en ujú. Él. ¿Y sabes qué otra cosa dice la palabra? Que Dios es amor. ¿Y sabes qué dice en Corintios 13? Que dice que el amor siempre busca lo Lo mejor, mejor. ¿verdad? Entonces Dios siempre quiere lo mejor para ti. Pero el amor no es controlador, el amor no obliga, ¿verdad? Todo eso Ujú. lo sabemos. Entonces sabemos que esas son las cualidades de Dios. Las cualidades inclusive que lo vemos en la vida de Jesús. Jesús lo mostró. Todo lo que hizo Jesús fue bueno. Aunque la gente no se lo mereciera, Jesús lo sanaba, Ujú. ¿verdad? Así es. Tenemos casos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Aquellos leprosos malagradecidos, pero Él los sanó a Sí, Él todos. no dijo,
solo a los que me van a agradecer, a esos voy a sanar, sino que sanó a los 10. Uno regresó a darle las gracias, pero Sí, a él no lo detiene que lo que haga la persona, sino sí, que él decidió sanarlos, sí. a todos. Sí, a todos. Y sabes, te voy a decir una palabra que la vamos a ver más adelante. Tampoco nos afanemos con que todo lo tenemos que saber el primer día. Pero, ¿sabes? Cuando Jesús ah, les decía a las personas, cuando regresaban con él usaba una palabra. Esa palabra en griego es una palabra que significa varias cosas, Ujú, ¿verdad? ujú. Esa persona, esos cuando regresó uno de ellos, Jesús le dijo, tú eres, ¿dónde están los demás? Pues los demás dijo, bueno, los demás se fueron, no regresaron. Bueno, pero le dijo, tú eres soso. Jesús usaba esa palabra. ¿Sabes? Esa palabra soso en nuestra Biblia ha sido traducida en algunas circunstancias, se traduce como salvo. Y ahí dice, tú eres salvo. En algunos lugares Jesús dijo la misma palabra y lo tradujeron, tú eres sano. Y en algunos lugares, como el Gagareno, ¿verdad? Jesús también le dijo, tú eres Libre. libre. Pero es la misma palabra. Podríamos decir que entonces la voluntad de Dios es que seamos, Sanos, salvos y libres. es un paquete completo. ¡Wow! Sí, ahí le dice al leproso cuando él regresa, le dice, tú fuiste soso. Es una palabra griega, ¿verdad? Y queriéndole decir, los otros solo fueron curados, pero tú recibiste el paquete completo, tú fuiste sano, salvo y libre. Ujú. Y eso es el plan de Dios, que sea sano, que sea salvo, por supuesto, ¿verdad? Es lo más importante. La salvación es donde vas a estar en la eternidad. ¿No será eso lo más importante? Y que seas libre también. Libre, cuando decimos libre, estamos hablando de qué tipo de libertad, porque hay gente que dice, sí, libre, pues yo ya soy libre. Vamos a ir entonces a la gente que está en las cárceles. No, estamos hablando de la libertad en tu mente. Nuevamente, todo apunta nuevamente a ser libre es que tengas los pensamientos correctos, ¿verdad? Y uno de ellos, en el cual hoy estamos terminando de reforzar, es que tú tengas ese entendimiento de que Dios es total, completa, absolutamente bueno. Y que entonces tú tengas ese pensamiento que te hace libre. ¿Sabes qué te hace libre? El saber que Dios es bueno, siempre bueno. Aunque esté lloviendo, Dios es bueno. Aunque esté soleado, Dios es bueno. Aunque estés con trabajo, Dios es bueno. Aunque estés sin trabajo, Dios es bueno. Aunque estés saciado, Dios es bueno. Aunque tengas hambre, Dios es bueno. Pablo decía, ¿verdad? Yo he vivido en situaciones difíciles y sigo diciendo Dios es bueno. Aunque tengo hambre, puedo decir Dios es bueno. Aunque estoy en abundancia, Dios es bueno. Bueno, hay casos extremos, ¿verdad? Esteban, no sé si tú te recuerdas de este pasaje, pero Esteban aún lo estaban matando, lo Apedreando. estaban apedreando y él seguía diciendo Dios es bueno. Wow, ¿te das cuenta? Eso es, él tenía convicción. No solo es tener un pensamiento, sí, yo creo que Dios es bueno. No, no, no. Tengo la convicción que Dios es bueno. ¿Cuándo realmente se muestran las convicciones? Cuando las situaciones no están muy bien. Cuando el viento está en contra, cuando las situaciones están difíciles, si aún ahí puedes seguir actuando y pensando de la misma manera, eso te puedo decir, es una convicción para ti. Es el momento cuando las convicciones, tú dijiste, se prueban, porque en realidad la vida tiene pruebas, Ujú. ¿verdad? Y las pruebas sirven en realidad para poder separar, ¿verdad? En realidad ahí es donde se separan los pensamientos. ¿Sabes qué? Cuando a veces podemos ver cosas maravillosas, como una sanidad maravillosa que sucede. ¿Sabes qué? Hay personas que se traza una línea en ese momento. Hay gente que dice, wow, Dios es bueno. Y hay otros que, Bueno, yo creo que hay algo que tú estabas diciendo la vez pasada, que es importante ser agradecido, sí, porque eh, hay un pasaje en la Biblia que dice que seamos agradecidos en todo tiempo. Ahí no se refiere a que seamos agradecidos por lo que me está pasando, aunque yo esté pasando por una cosa terrible, no dice tenés que darle las gracias a Dios por esto que te pasó, no, dice que estés agradecido en todo tiempo. Yo, a pesar de lo que me está pasando, estoy agradecido con Dios y agradecido por lo que sí tengo, ujú, no por lo que todavía no tengo. ujú,
no sé si me explico, Ujú. pero no estar como enfocado en lo que todavía no tengo, sino agradecido por lo que ya tengo. Ujú, ujú. Esa es de hecho la definición de ser malagradecido, ¿verdad? Malagradecido es la persona que, aunque tenga, nunca está satisfecha, Siempre está pensando en lo que todavía le falta. ¿sí? O lo que tiene otro, ¿verdad? Ujú. O, en fin, ¿verdad? Esa es una persona malagradecida. Pues a veces o a una persona, voy a poner el caso de un niño para poner ejemplo, un niño le decimos, qué malagradecido, tú le estás dando un dulce y en realidad no quiere eso, lo tira, ¿verdad? Quiere otra cosa, le decimos malagradecido. Pues eso es realmente la definición. El agradecimiento es algo muy importante. Tú dijiste una cosa que en realidad es un secreto. Si tú lo tomas, lo que acaba de decir Patti es un secreto para tu vida. ¿Quieres tener una vida siempre de ánimo? ¿Quieres siempre estar animado? Enfócate en lo que ya tienes. Enfócate en lo que ya Dios te dio. Enfócate en lo que Dios está haciendo, no en lo que aún no ha hecho, ¿verdad? Hay gente que mm, podríamos decir que tiene un dolor, ¿verdad? Y su dolor era 10, pero ya bajó a 5. Y dicen, no, pero yo de todos modos así no quiero, ¿verdad? En vez de decir, ya mejoró. Entonces, gracias Señor por lo que ya estás haciendo. Yo sé que tú vas a hacer la obra completa, pero gracias por lo que ya me diste. Gracias por lo que ya tengo. Me estoy enfocando en lo que Dios ya hizo. No, no, pero era 10, pero todavía tengo uno. Entonces no estoy contento porque todavía tengo uno en mi dolor. No, estoy agradecido porque ya me quitaste, ya me bajaste de 10 a uno. Si bajaste de 10 a 9, estoy agradecido con eso. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es una actitud de vida. Tu corazón está agradecido, significa que lo que ya tienes. Es decir, gracias Señor porque hoy pude comerme un pan. No, Señor, yo quería comerme hoy un bistec, ¿verdad? Hay personas que nunca van a estar agradecidas con lo que tienen, siempre quieren algo más. Nunca ¿Verdad? van a estar Nunca van a satisfechos. estar satisfechos, ¿verdad? En realidad, esto lo vamos a tratar más adelante, ¿verdad? Porque en realidad aquí viene un tema que en su momento lo vamos a hablar, que en realidad siempre queremos más de Dios. Tenemos hambre, estamos diciendo, siempre queremos más de Dios, ¿verdad? Pero estamos agradecidos con lo que ya Sí, tenemos. pero no sé si es en esta plática en donde tú hablas acerca de, espérate, se me fue el pensamiento, pero que tú hablas de estar conformes con el misterio. Sí, bueno, queremos concluir con eso el día de hoy. Queremos concluir con esto exactamente, que es diríamos, de los fundamentos también que necesitamos tener en nuestra vida. Tenemos nosotros que estar bien con el misterio. ¿Qué significa eso? Tenemos que estar bien con que no lo podemos entender todo. Muchas veces van a suceder cosas en nuestra vida que no tenemos una explicación para ello. Y eso está conectado con lo que acabamos de decir hace algunos minutos, con que no tenemos explicación. No tenemos una explicación por qué suceden ciertas cosas. Oramos por alguien y tal vez esa persona no se sanó, inclusive murió, Ujú. ¿verdad? Hicimos lo que podíamos hacer, impusimos nuestras manos, declaramos sanidad, oramos, le pusimos aceite, lo que hicimos, las herramientas que Dios te haya dado para poder hacer algo y no se obtuvo el resultado que nosotros esperábamos. Tenemos que estar bien con eso. Tenemos que Sí, estar bien no, con eso. no se trata de buscar la explicación, de querer saber por qué pasó esto, Ujú, porque si empezamos a buscar explicación, siempre vamos a querer encontrar un culpable de por ujú, qué, de que la persona no tuvo suficiente fe, de que yo no tuve suficiente fe, ujú, de que no hice esto, que no hice lo otro, que no pasó aquello. Dejémonos de atormentar con eso, sino que, ok, no sé por qué no pasó, renuncio a mi deseo de entender, ujú, ujú, le rindo a Dios mi deseo de ujú, entender, no sé por qué no pasó, pero no le busco explicación, porque el problema es que la gente tratando de encontrar la explicación a por qué no suceden los milagros, ujú, eh, se han inventado un montón de teologías, como ujú, es que no era la voluntad de Dios ujú, sanarlo, que ujú, tal vez Dios estaba tratando algo con ujú, esa persona, que tal vez no tuvo suficiente fe, que en fin, empezamos a buscar un montón de explicaciones. ujú, Olvidémonos de esas ujú, explicaciones, simplemente
Señor, yo renuncio a mi deseo de entender por qué no pasó esto. Ujú, Porque cuando tú rindes ese derecho que crees tener de entenderlo todo, ujú, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo paz aunque no entienda. correcto. Mi paz está sobre el entendimiento. Así es, así es. Y entonces, para poder fundamentar este concepto de que Dios es bueno, tienes que entender que en la vida hay una parte de misterio. Y tienes que estar bien con eso. Así es. Y ponete, va, oré por no sé cuántas personas no han sanado, pero yo sigo repitiendo, Dios sigue siendo el sanador. Ujú, Dios sigue siendo el sanador. No sé por qué falló esta vez esta situación, no sé por qué no pasó, ujú, pero Dios ujú, sigue queriendo sanar a ujú, las personas. ujú, ujú. No sabemos qué es lo que ocasionó el problema, no sabemos qué fue lo que pasó, pero yo sigo creyendo que Dios Así es el sanador. así es. Porque sabes que si si porque alguien no sanó, te quedas pensando, ay, tal vez Dios no sana a todos. Entonces ahí sí ya Ujú, tú mismo te bloqueaste la oportunidad de seguir orando por los enfermos y de que la correcto. gente vaya a ser sana. Así es. Tienes que quitarte de la cabeza esas ideas, Sí, porque es la única forma que vas a experimentar que cada vez vas a ver ujú, más sanidades, vas a ver más ujú, sanidades, correcto. cuando dejas de cuestionar que por qué Ujú. sucedió o no sucedió. Sí, y en realidad pasan dos cosas, podríamos decir. Una de ellas es que la próxima vez entonces, como tienes duda y esa Ya no duda vas a ya querer, no vas a querer ya orar. tienes incredulidad y entonces si Exactamente. tienes incredulidad, Sí, ¿cómo vas a sí, esperar ver sí. resultados? O te vas a acercar a esa persona a orar con esa historia de incredulidad o ese pensamiento de que tal vez es Dios el que lo enferma. Entonces, bueno, voy a ir a orar porque la palabra dice que ore o imponga mis manos, pero en el fondo no sé, tal vez es la voluntad de Dios, tal vez es la voluntad de Dios Ujú. porque no estás bien con el misterio. Simplemente decir, Señor, yo no sé por qué, pero tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú siempre quieres lo mejor. Esto no lo entendí, no entendí por qué murió esa persona, no entendí por qué no se sanó. Estoy bien con eso, lo dejo ahí atrás. No va a ser eso algo que cambie mi forma de pensar. Tampoco me echo la culpa a mí. O sea, no le estoy echando la culpa a Dios, No le simplemente estoy lo echando entiendo. la culpa al enfermo Sí, y no me la estoy echando a mí. así es. Porque imagínate, el otro pobre no solo está enfermo, no que venís y le decís, por tu culpa no sanás porque no tenés fe. De una vez lo arruinaste al pobre. Sí, o algún pecado tenés o algo así, ¿verdad? Ajá, cabal. Y Cabal. Jesús aclaró eso. Bueno, eso lo dijimos hace un rato, ¿no? Cuando Jesús le plantearon esa duda a sus discípulos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hoy queríamos hablarles. Entonces, hoy hablamos de cosas importantes. Por favor, eh, trabajen en esto, trabajen en esta creencia que pueden ustedes tener. Pregúntenle al Espíritu Santo si ustedes ya tienen esa convicción de la bondad de Dios y si no, pues que Él les ayude a ustedes a sanar esta forma de pensar. Sí, ¿Queremos pero crecer? pregúntate por qué yo tengo esta idea. ¿Por Sí. qué yo tengo esta idea de que sí es la voluntad de Dios que la gente se enferme? Ujú, ¿O por qué yo creo que Dios a veces sana y a veces no quiere? ujú, Pregúntatelo, pregúntatelo. Al mismo Jesús vino un hombre y le dice, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dice, claro que quiero, ujú, sí quiero. Otro le dice, si puedes. ujú, Y le dice, ¿cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? Le dice Jesús, sí, ¿verdad? Entonces, empecemos como a preguntarnos, ¿por qué yo he creído esto? Y si hay alguien que te metió esa idea en la cabeza, perdona a esa persona. sí, Perdona a las personas que te han dado alguna teología que no correcto. te ayuda a fluir en lo Ujú. sobrenatural. Y por sobre todo, lee tu palabra. Exacto. Estudia y escudriña la vida de La Jesús. vida de Jesús, eso es bien Ujú. importante. Muy bien. Muchísimas gracias, les bendecimos y entonces vamos a tomar un pequeño break y después entonces ya van a ir a... Regresamos para ver nuestro video. Los amamos, chicos. Nos vemos la semana entrante. Un abrazo. Adiós. La duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Espacio te haré, Jesús, lo que quieras conmigo, lo que quieras conmigo.
espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, Jesús. Vengo hoy